Entonces, hermanos, vamos a la predicación de la palabra de esta mañana. Estamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7 al 13. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7 al 13. Hoy vamos a ver la iglesia de Filadelfia. Y en el mundo existen tantas iglesias hoy día. La iglesia pues ha tenido grandes avivamientos y han habido grandes cruzadas evangelistas. El evangelio ha llegado muy lejos y nos parece bien. El gran problema es que también surgieron grandes movimientos religiosos a las cuales se le llama denominaciones. Y las denominaciones tienen su propio fundamento doctrinal y algunos fundamentos doctrinales equivocados, otros correctos. Entonces es un gran problema hoy día porque todos dicen tener la verdad. Y pues eso no es cierto, ¿no? Aunque todos usamos la escritura, el fundamento doctrinal muchas veces difiere uno de otro. Como en el caso del pasaje que vamos a leer hoy, o que vamos a estudiar hoy, hay muchos escritores de estudios bíblicos, como Vernon McGee. Yo muchas veces he estudiado estudios bíblicos de este hermano que me parece que ya murió. Pero en este pasaje que vamos a estudiar, el hermano no toma una posición. Y una de las cosas importantes para el predicador es que el predicador debe tomar posición. No va a predicar a alguien que no cree, porque si no lo cree, mejor que no lo predique. Ahora, entonces, vemos aquí que la iglesia de Filadelfia es la única de las 7 iglesias en que Jesús no le reprocha nada. No le reprocha. 6 iglesias siempre tiene Jesús reproches sobre ellos. El primer reproche de la primera iglesia de Éfeso, que fue la primera que vimos, ¿cuál era, hermano? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Porque nosotros vamos a empezar desde Éfeso otra vez para que les quede algo, ¿verdad? ¿No se acuerdan? A los hermanos de Éfeso se les habían dejado su primer amor. Es decir, no tenían esa comunión con Cristo, hacían todo, tenían muchas actividades. Hagamos culto por la mañana, culto por la tarde, vamos a hacer una cruzada evangelista, hagamos comida y hagamos otra cosa, y vendimias y muchas cosas, y las hermanas y los hermanos contentos por tantas actividades, pero se olvidaron de Cristo. Hermanos, de nada sirve tener tantas actividades si Cristo no está en la reunión, si no está en las actividades de la iglesia. Entonces podemos tener tantas cosas y dejar a Cristo por un lado. También en la iglesia de Pérgamo necesitaba arrepentirse por tolerar la doctrina de Balaam y también por la doctrina de los nicolaitas. Falsos maestros, falsos predicadores estaban dentro de la iglesia y por eso recibió reproches. Pues la iglesia de Tiatira había tolerado una falsa profetisa llamada Jezabel, y los predicadores pentecostales dicen que empiezan a darle duro a las hermanas que se pintan, se ponen aritos, se andan con tacones y dicen: esta es una Jezabel. Pero no, ¿verdad? No se trata de eso.
La Jezabela era muy perversa, ¿no? Muy perversa. La iglesia de Sardis estaba muerta. Imagínense, hacían culto, hacían todo, tenían muchas actividades. Y era impresionante, es impresionante todo lo que vemos en la iglesia, cuando nacieron iglesias, ¿no? Pero, para que Cristo le llame muerta, es tremendo, ¿no? La iglesia de Filadelfia, para que vamos a estudiar ahora, no le hace ningún reproche. Entonces, muchas veces la gente quiere ser como los demás. Y si una iglesia quisiera ser igual a otra iglesia, sería igual a la iglesia de Filadelfia, porque Cristo no le reprocha. Entonces significa que está bien, y le da grandes estimulaciones a esta iglesia. En el versículo 7, primera parte del versículo dice, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Entonces el escritor precisamente está dirigido al pastor de la iglesia, a la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia de Filadelfia era una ciudad joven, y que era restaurada constantemente porque había sido fundada por un hombre romano llamado Átalo, y estaba fundada sobre una falla tectónica. ¿Qué es una falla tectónica? Aquí nosotros tenemos una falla tectónica desde aquí, desde Morazán, pasa aquí por San Miguel, por Usulután, y llegamos a Sonsonate, La Libertad, por todo eso, la Berlín, Alegría, por ahí pasa una falla tectónica. Significa que los movimientos de la tierra, de las placas tectónicas, a veces se desequilibran y surgen terremotos, surgen sismos. Entonces esa ciudad era batida constantemente por los terremotos. Y siempre que hay terremotos quedan los más fuertes, ¿no? Parados, los demás en el suelo, destruidos. Este nombre de Filadelfia, el nombre de Filadelfia significa amor fraternal, en honor al hermano de Átalo II, llamado Filadelfo. El hermano de se llamaba Filadelfo y eran más que hermanos, amigos, y se llevaban bien, y por eso le quiso poner el nombre. Era una ciudad muy pobre, pero llamada puerta del comercio. Es decir, ellos no tenían mucho dinero ahí en esa ciudad, no había mucho capital, pero ahí había un paso para los centros comerciales de las otras ciudades, y por eso le llamaban la puerta, donde la gente podía pasar, o la gente, eran ellos dueños de la ciudad, si querían pasaba y si no, no pasaba. Entonces, la ciudad solo tenía un Dios. Este Dios se llamaba Baco. Era el Dios del vino. Y en la adoración al Dios, la gente se emborrachaba y la gente tenía orgías dentro del templo. Miren qué tremendo, ¿verdad? ¿Vas a ir al culto? Sí. ¿Cómo va a estar? Bueno. ¿Por qué? Va a haber mucho vino. Así que, ¿le gustaría hacer un culto así, hermano? Y que hicieran un gran fiestón con los hermanos Flores. Pero los hermanos Flores no son creyentes. Ahora, entonces, a la gente, mire, yo le digo que en la carne de todo el mundo, ¿no? hay algunos religiosos que a fin de año hacen su propio baile.
Y bailar no es malo, dicen entre nosotros mismos podemos bailar y se emborrachan. ¿Verdad? Entonces, esta iglesia que estaba en ese lugar que se llama Filadelfia, no se sabe cómo fue establecida, pero se cree que la iglesia de Éfeso, que fue una iglesia evangelista, fue la que llegó hasta ahí evangelizando y establecieron la iglesia, junto con el apóstol Pablo, en las transmisiones del apóstol Pablo. También esta iglesia era llamada iglesia fiel o evangelista, porque vamos a estudiar algo de esto en los versículos. Entonces, en las circunstancias que vamos a ver, nos vamos a dar cuenta por qué le llamaban fiel y por qué le llamaban evangelista. Bien, entonces el versículo 7 dice: el santo, el verdadero. Yo soy el santo y el verdadero, refiriéndose a Jesús. Se presenta con dos atributos muy importantes, ¿no? Santo, que significa apartado, separado del mundo. Apartado, separado del mundo. Porque recuerden que Jesucristo no era un pecador, Él venía del cielo. Vino a esta tierra del cielo. Y todo lo que está en el cielo es santo. Allá no hay pecado, en el cielo. Por eso a los pecadores los tiraron de allá, del cielo para la tierra, ¿no? Satanás, que se rebeló contra Dios, y todos los seguidores de Satanás los tiraron de allá. Porque ya Dios no permite el pecado. Entonces, y vemos aquí que la palabra verdadero sirve para identificar a Cristo como el digno de toda confianza. Digno de toda confianza. Si nosotros queremos no perdernos en la vida cristiana, no miremos al otro hermano. Porque los hermanos a veces tienen sus deslices, ¿no? Y se les nota, ¿no? Hay hermanos que se les nota el pecado. Porque son pecados visibles que cometen a veces. Hay hermanos peleones que viven en su barrio y dicen: no, pero este va a la iglesia bautista. Este va a la iglesia bautista, pero es peleón, ¿no? ¿Y cómo esto? Hay en el taxista que me trajo a hoy, venía detrás de un pastor. Bueno, yo no sé si será pastor el hermano, pero tiene sus negocios ahí en el mercado. Entonces venía detrás de él y resulta que no ponía vías ni nada, él tenía todo ahí, ¿verdad? Y iba a cruzar aquí, no puso vías, nada, y entonces el hermano venía: mire, el pastor quebrantando las leyes. Y dije: ¿qué es pastor? Y es los pastores que critican medio mundo, me dijo. Y yo venía hasta con corbata ahí para nada. Pero me dice: ¿esta es la iglesia, Maús? Sí. Ah, pues sí, me dice: solamente dígame a dónde se encuentra la palabra Maús. Ahí en la Biblia está. Aquí la tenemos, por eso le pusieron Maús. Yo no sé por qué, cómo que tomaron el nombre aquí, como yo cuando vine ya estaba. Pero, muchas veces a los creyentes se les ven los pecados visibles, no hay pecado bien visible. Y ese me dice, venía platicando, me dice que es pastor, ya que peleó bien. Sí, de veras, yo solamente le escuché, no le comenté nada. Entonces, pero Jesucristo no se le puede acusar de nada. Jesucristo es el verdadero. Jesucristo no es un Dios falso. Es el Rey de reyes y Señor de señores. El verdadero. Por eso Juan cuando escribió el Evangelio de Juan, del capítulo 14, versículo 6, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Porque Jesucristo es el verdadero. Yo soy la verdad. Jesucristo es la verdad. No hay otra verdad. Ahora entonces, pero
Hay algunos que dicen que Jesucristo no es el verdadero Dios. Pero Jesucristo es Dios, hermanos. Jesucristo es el verdadero Dios también. Bueno, tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero los tres son verdaderos. Pero una vez llegó un testigo de Jehová a quererme evangelizar y me dijo, yo no sé por qué ustedes tienen la Trinidad. Me dice, no la tengo de Dios, la Trinidad está en la Escritura. Pero ahí no dice la palabra Trinidad, pero ahí están los tres, que es lo mismo. Ustedes dicen que Jesucristo es Dios y Jesucristo no es Dios. Jesucristo es Dios, le digo. ¿Y por qué dice usted eso? Porque Dios Padre le dice Dios. Hombre, me dice, ¿dónde está el versículo? Leamos Hebreos, hermanos, capítulo 1, versículos 7 y 8. Hebreos, capítulo 1, versículos 7 y 8. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ahora, ¿quién está diciendo? Dios. A Jesucristo, hermano. Dios Padre le está diciendo a su Hijo, tú eres Dios. Entonces, y cuando leyó ese versículo, me dijo, me voy y volveré otra vez. Voy a ir a estudiar. Y nunca volvió más, ¿verdad? Porque no se puede cambiar, no se puede contradecir. Entonces este versículo dice que Jesucristo, el Padre, le dice a Jesucristo, tu trono, oh Dios. Le está dando un trono y le dice Dios a Jesucristo. Ahora, entonces, por eso que en Juan 14:6 dice Dios que Jesucristo es la verdad. Jesucristo es el camino hacia el Padre. No hay otro camino para llegar hacia Dios. Jesucristo es la verdad establecida para la salvación. No hay otra verdad, solamente única verdad. Y la vida, porque solamente Él puede dar vida eterna. Solamente Él puede dar la vida eterna. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Entonces, Él es el santo y verdadero, quiera la gente o no lo quiera. Amén, hermano. Él es el santo y verdadero. Me decía alguien un día, bueno, me dice, yo estoy de acuerdo que las mujeres sean pastoras. No, le digo, yo no estoy de acuerdo. ¿Y por qué? Si las mujeres hacen bien el trabajo, ¿qué malo tiene? Sí, pero Dios lo quiere. Pero si hace bien el trabajo, sí, lo puede hacer magnífico el trabajo. Mejor quizás que un pastor. Pero Dios dice que al frente de la congregación debe estar un pastor, no una mujer. Pastor. Por lo tanto, no podemos poner mujeres pastoras. Porque cuando una pastora se pone enfrente aquí, toma la autoridad sobre toda la congregación. Hoy yo tengo la autoridad sobre todos ustedes. Pero una mujer se puede poner enfrente de un grupo de mujeres y no hay problema. Pero cuando están los hombres, no. Ese es el problema. Y es bíblico eso, sí. Ahí en Timoteo lo aclara en el capítulo 2, el apóstol Pablo. Y dice por qué. Porque dice que la mujer fue la primera que desobedeció a Dios. Fue la que cometió el pecado de desobediencia en el jardín del Edén. Por eso, es que las mujeres son muy pecadoras, ¿no, hermano? No se hacen cargo las hermanas. Bien, entonces, y dice en el versículo 7, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Qué bonito, ¿verdad?
Ahora, vemos hermanos, que esta era una profecía que ya había sido dicha por el profeta Isaías. Isaías capítulo 22, versículo 22. Dice Isaías: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, hablando de Jesucristo, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Esa era una profecía del Antiguo Testamento del profeta Isaías, y por eso Jesucristo la retoma y dice: yo soy el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahora, entonces, él toma esa ilustración del Antiguo Testamento para llevar el mensaje a las iglesias. Y en este caso utiliza este versículo del Antiguo Testamento porque Cristo es el Mesías, el heredero del rey, del trono de David. Y por lo tanto, el Señor Jesucristo es quien tiene la llave de David. La llave significa autoridad. Significa autoridad. Yo no tengo carro y nunca he metido la llave en un carro ahí para encenderlo. Pero los que tienen carro saben que si él anda la llave correcta y la mete ahí, va a encender el carro y lo puede manejar y lo puede llevar donde quiera porque es de él. Pero yo no lo puedo llevar porque no tengo la llave. Y no tengo autoridad sobre ese carro porque no es mío. Entonces, significa que el que tiene la llave es el que tiene la autoridad. Ahora, entonces, el que tiene la llave puede abrir la llave de ese carro puede encender. Pero Jesucristo es el único que tiene la autoridad sobre todas las cosas. Amén, hermano. Él es soberano. Él tiene autoridad sobre todo, sobre su vida. Yo no sé por qué no entendemos muchas veces los creyentes que Él tiene autoridad sobre nosotros y de repente le desobedecemos. Bueno, el apóstol Pablo en el capítulo 6, versículos de 1 Corintios 6, 19 y 20, ahí escribe que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y que ya nosotros no somos de nosotros, sino que ya son vuestros, dice, de vuestro Padre somos, pertenecemos a Dios. Y por eso Él dice: honren a Dios con ese cuerpo, glorifiquen a Dios con ese cuerpo. Pero a veces somos desobedientes al Señor, ¿no? Entonces, Jesucristo es autoridad sobre nosotros. Y bueno, Él es quien puede hacer todas las cosas, porque Él tiene la autoridad en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Donde quiera que se mueva un ser viviente, ahí tiene la autoridad Jesucristo. Veamos Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Este versículo dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Tiene autoridad Jesucristo sobre todo, hermano? En la tierra y en el cielo. Toda la autoridad la tiene Él. Por lo tanto, nosotros deberíamos de pensar, ¿no? Si desobedecer a Jesucristo, habríamos de pensar mucho, ¿no? Porque Él tiene autoridad sobre todo. Entonces, Cristo ha abierto el camino a la salvación y nadie podrá cerrarlo. Si usted es salvo, nadie podrá decir lo contrario. Si usted es salvo, Cristo es el que tiene la autoridad sobre la salvación. Dígame usted quién más puede salvar. Dígame en qué otro libro habla de que alguien puede salvar. Solamente la Biblia.
habla de la salvación. Los grandes escritores, filósofos, moralistas, hablan acerca de la vida práctica, ¿no? Cómo vivir moralmente. Pero nunca, ningún libro en la historia habla acerca de la salvación, solamente la Escritura. Y por eso Él tiene la autoridad sobre la salvación, porque Él vino a morir en la cruz del Calvario, allí llevó todos los pecados de toda la raza humana, y por eso nosotros al confiar en eso podemos decir que somos salvos, porque Él pagó la deuda que todos los seres humanos tenían, pero no todos somos salvos. ¿Por qué? Porque muchos rechazan a Jesucristo como el Salvador. Entonces, Jesucristo podrá cerrar también a todos aquellos, al cerrar la puerta al final de todo, podrá cerrar la puerta a todos aquellos que no quisieran. ¿No es cierto? Cuando estaba el arca de Noé, ¿qué pasó, hermano? Había una sola puerta. ¿Y qué pasó? Cuando entró Noé con su familia y todos los animales, ¿quién cerró la puerta? Dios. Lo mismo pasa con la salvación. Que al final, si la gente no quiere confiar en Cristo, se va a cerrar la puerta y nadie la va a poder abrir, porque Jesucristo tiene la autoridad para la salvación. Nadie más, ni por obras, ni por ir a la iglesia, ni por bautizarse, ni por dar dinero, ni por guardar los mandamientos. Nada de eso puede salvar. Puede salvar el sacrificio de Cristo en la cruz, en el derramamiento de su sangre, porque sin derramamiento de su sangre no hay perdón de pecados. Solamente Cristo podía salvar. Es el que murió en la cruz. Entonces, todo aquel que cree el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo tiene la puerta abierta para entrar en la salvación. Nadie más. Los que no confíen en Cristo, está la puerta cerrada. Versículo 8 de Apocalipsis 3. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Otra vez la puerta. Otra vez la puerta. Pero ahora en otro sentido. Ahí, yo conozco tus obras. Jesucristo le dice a todas las iglesias, a las 7 iglesias, yo conozco tus obras. Él conoce todo. Usted no se puede esconder de Jesucristo. Él conoce todo. Todo lo que uno hace está desnudo a los ojos de Él. ¿Sí? Una vez alguien me dijo, el primer testigo me dice de una muchacha que es familia tuya, le vamos a hacer un documento dando a entender que nació aquí en Chapertique. Y ella es de San Gerardo. Y era un abogado, ¿no? Y le dije, no, la vamos a pagar. Vos sos familia de la muchacha. Me decían que me paguen, ¿no? ¿Y por qué? Tengo enfrente de mí a un grupo de creyentes de esa iglesia. Y si un día se hace algún rollo, me llevo en cargo toda la gente. Por mucho que pague, no. Y por mucho que sea mi familia, no. Hermanos, los profesionales tienen gran riesgo de esa manera. Les ofrecen mordida ahí, no para desobedecer la ley. Entonces es incorrecto. Y si no es correcto, entonces Jesucristo lo sabe, porque nosotros somos hijos de Dios. Lo sabe. Y mira, he puesto delante de ti una puerta abierta. Esa puerta abierta, ¿a qué se refiere? Esta puerta abierta es como una oportunidad para extender el Evangelio por medio de la predicación. Es una oportunidad. En 1 Corintios 16:9 dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. La puerta está abierta todavía, hermanos, para ir a predicar el Evangelio. La puerta
la abrió Jesucristo para, en el momento que nos dijo a nosotros, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a todo el mundo. Decir, prediquen el Evangelio, hagan discípulos, bautícenlos, hagan discípulos y bautícenlos. Está la puerta abierta todavía. A la iglesia de Filadelfia les dice, bueno, ustedes por eso les llaman evangelistas, porque ellos se les abrió la puerta, nadie la puede cerrar. Esa puerta está abierta para ustedes, para que vayan a predicar el Evangelio. Nadie la puede cerrar. Nosotros ahora estamos en la pista. Y si esa pista, esa puerta ha sido abierta, van a haber convertidos ahí, hermano. Amén. ¿Lo cree, hermano? Amén. Lo cree, porque Jesucristo ha abierto la puerta. Nunca se va a salvar toda la gente, pero algunos se salvarán. Algunos se salvarán. Yo recuerdo un avivamiento que tuvo la iglesia en una ocasión con los jóvenes. La gente joven antes era entusiasma para participar en las actividades de la iglesia, hoy no. Si ahora los jóvenes como que estuvieran muertos. La gente joven, y resulta que ya los viejos nos vamos a morir, ¿y cómo va a ser? Bueno, Dios hablaba, Él tiene el control y el poder. Entonces, y resulta que el avivamiento consistió en eso. Me dicen un grupo de hermanas, como de unas 14 hermanos jóvenes que habían aquí en esta iglesia. Vamos, me dicen, a preguntarle a la gente si quiere que le demos un estudio bíblico en su casa. Y se fueron por familia. Se convirtieron 21 personas de esa manera y se bautizaron 22. De las 21, se bautizaron 20 de los 21 en el mismo año. O sea que hubo un crecimiento. Aquí solo habían 5 banquitas de madera viejas, todas rojas, que ya ni me detenían. Y resulta que decimos nosotros, compremos unas sillas aquí, ¿verdad? Porque ya se convirtieron otros 20 y la iglesia va a crecer. No, dijo un hermano, ¿para qué si nunca pasamos de lo mismo? Ahora hay que tener visión para el futuro, ¿no? Compramos, parece que 40 sillas ya más formales, ¿verdad? Ya la blanca vieja la botamos. No, decía, a los días las 40 sillas estaban llenas. Y después compramos otras 40, y ya eran 80 y se llenaban. Así fue un avivamiento que hubo. Y hoy, hermanos, si ustedes se entusiasman con predicar el Evangelio, el Señor los puede usar, puede el Espíritu Santo convencer a la gente de pecado, y esta iglesia en un futuro muy corto puede llegar a tener 150 miembros, si el Señor quiere, ¿verdad? Entonces, tenemos la oportunidad de hacer evangelismo. Ahora, en el versículo 8, parte B, dice, porque aunque tienes poca fuerza, miren lo bueno de esta iglesia, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dos cosas importantes. Tienes poca fuerza porque económicamente ellos estaban mal, eran pobres, era una iglesia que no tenía, a lo mejor, no había instrumentos de sonido, no había nada, a lo mejor tenían pocos recursos materiales, ¿no? Pero Él les dice, pero ha guardado mi palabra. ¿Y qué guardar la palabra, hermanos? Es poner en práctica la palabra. Después de este sermón, oye, predica, usted vaya a practicar lo que oye. No solamente se lo guarde y lo echa al bolsillo, ¿verdad? ¿Tú has visto lo que dijo el hermano? Pero, bueno, que hasta ahí, no se trata de eso. ¿Qué dice Santiago? Que seamos
hacedores de la palabra y no solamente oidores. Eso es lo mero, ¿verdad? La mera realidad. Has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Es decir, a lo mejor tenían influencia del mundo ahí, pero ellos se mantenían firmes. No, yo soy creyente. Ya viene la fiesta de Chapeltique. El 12 de diciembre empieza la fiesta de Chapeltique. A ver si los creyentes se mantienen firmes. ¿A cuántos vemos en las redes sociales bailando con los hermanos flores allá? Y usted me puede decir, hermano, y que bailar es malo. No es malo. Pero le va a decir ¿qué es lo malo? La demás gente sí lo dice, que es malo para usted. Y hace pecar a las demás. Porque la gente tiene el concepto que un baile es pecado. Y por eso es que muchas veces los creyentes no tenemos que hacer cosas. Mis hijos para la feria sufrir, querían andar en la toreada, en las ruedas y en todo. No, le decimos no, porque somos la familia pastoral. Y la familia pastoral todos se fijan en ellos. Pero los demás van a la rueda y ven todo y nadie dice nada. Pero la familia pastoral sufre. Porque todo el mundo tiene los ojos puestos en la familia pastoral. Ahora entonces, ellos eran una iglesia pequeña, pobre, le faltaban recursos y por eso eran débiles. Pero sí tenían cosas importantes, ellos habían guardado la palabra, es decir, la ponían en práctica. Ellos habían permanecido fieles a Jesucristo, al Evangelio, a su contenido. Otra cosa importante, hermano, mucha gente dice yo creo en el Evangelio, pero el contenido es muy diferente. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 versículo 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema, que significa maldito. No podemos predicar un evangelio diferente. La iglesia de Filadelfia tenía el evangelio genuino. Y eso debemos de tener firme nosotros, el fundamento doctrinal. No movernos de ahí a Jesucristo. Daban testimonio de Jesucristo a través del evangelio. Por eso él dice, no han negado mi nombre. No, ellos decían, solo Jesucristo salva. El sacrificio de Cristo es el que salva, no hay otro mensaje que salva. Y en esa manera estamos dando testimonio del nombre de Jesucristo. No creemos en dioses falsos, no creemos en el Dios Paco, en el Dios del vino, creemos en el Dios verdadero que es Jesucristo. Decían los hermanos de Filadelfia, y la iglesia bautista de Chapeltique también dice, no creemos en otros dioses. Creemos en Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Leamos entonces el versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a sus pies y reconozcan que yo te he amado. Entonces, les hace una promesa. Jesucristo les hace una promesa. Había un grupo de judíos ahí que decían ser judíos, pero a lo mejor no eran judíos, ¿no? Pero tenían características de los judíos. Recuerden que los judíos que eran bien acérrimos, que Jesucristo en un sermoncito que les dio, les dijo que ustedes son pulcros blanqueados, bien pintados, bueno, bien blancos por fuera, pero dentro están bien podridos. Así los judíos así se portaban. Ellos decían, nosotros guardamos, bueno, damos el tiempo y guardamos la ley, y empezaban a hacer una lista de cosas, ¿no? Pero por dentro, es decir, maltrataban a la demás gente. Jesucristo dijo, ustedes le ponen gran carga a los demás, pero ustedes no la pueden llevar. Miren cómo eran, pues,
Entonces, y él dice, de esos que se dicen, son ser judíos, que son la sinagoga de Satanás, los que dicen, esos que dicen ser judíos, yo voy a hacer que se postren delante de ti. Es decir, hermano, usted por muy contrario que vea a una persona del Evangelio, de los cristianos, pero no deje de predicar. No deje de predicar, porque estos Dios los va a doblegar y se van a convertir en el Evangelio. ¿Qué pasa? Que nunca han oído el Evangelio. Hay creyentes que le tienen miedo a ciertas personas, ¿no? Y son iguales a cualquiera, tienen grandes necesidades espirituales. Pero Jesucristo les hace una promesa, van a ver que esos que son enemigos de ustedes se van a convertir en el Evangelio. Se van a convertir al Evangelio. Entonces, esa iglesia había encontrado oposición, pero Jesucristo les hace la promesa. Van a ver que si ustedes predican, ellos se convertirán. Versículo también, sino que mienten, desde aquí yo haré que vengan y se postren a sus pies y reconozcan que yo te he amado. Es decir, una de las cosas importantes es cuando vemos que Dios nos ha amado, que a pesar de los pecadores que éramos, a pesar de las dificultades que enfrentábamos, a pesar de tener un camino todo torcido, pero lo importante es cómo Dios lo endereza a través del amor de su Hijo Jesucristo muriendo en la cruz. Porque muchos de nosotros andamos perdidos en el mundo, pero Dios nos ha enderezado. De esos mundos perdidos nos ha sacado para estar en una iglesia, adorando y sirviéndole. Entonces, el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Este versículo es un versículo que nos anima y debe animar a todo creyente. Dice que por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, es decir, ha soportado a esos judíos, ha dado testimonio de que Jesucristo es el Rey de Reyes y has guardado mi palabra. Entonces, todo esto te ha causado dificultades, pero has tenido paciencia, pero yo te guardaré de la hora de la prueba. ¿Y cuál es la hora de la prueba, hermanos? La gran tribulación. La tribulación. Es decir, Jesucristo nos está prometiendo a la iglesia que nos va a sacar de... No vamos a experimentar la tribulación. Y entonces... Y dicen algunos incrédulos, ¿no?, que esto se trata de cualquier otra prueba, pero menos de la tribulación. La tribulación va a afectar a todo el mundo, sobre los que moran en la tierra, dice. Va a afectar a judíos, va a afectar a gentiles, pero menos a la iglesia. Entonces, el Señor promete que nos va a librar de la hora de la prueba. No vamos a pasar por la tribulación, porque también dice en el versículo 10, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, sobre toda la raza humana, para probar a los que moran en la tierra. Por haber guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré ahora de la hora de la prueba. Es una promesa para ellos. Ahora veamos que en Mateo 24:21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Esta prueba afectará al mundo entero. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Es decir, vienen tiempos difíciles para el mundo entero.
Y también en el versículo 22 del mismo capítulo 24 dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Quiénes son los escogidos? No es la iglesia, son los judíos. Entonces ellos, por causa de ellos, aquellos días serán acortados. La iglesia no está aquí, pero Israel está sufriendo gran castigo, porque la disciplina es para ellos. Y bueno, entonces las dificultades llegan y el momento en que casi son destruidos, Jesucristo viene a salvar el remanente fiel. Versículo 11: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Yo vengo pronto. Está hablando de la segunda venida, pero la segunda venida tiene dos partes: el rapto de la iglesia y la segunda venida para castigar a los enemigos. Jesucristo va a venir a retomar la autoridad sobre la tierra. En la primera venida Jesucristo vino como siervo, en la segunda venida viene como Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, para que ninguno tome tu corona, es decir, ¿cuándo es que Jesucristo va a entregar coronas, hermanos? ¿Cuándo es que Jesucristo va a entregar coronas? Después del rapto de la iglesia, en el tribunal de Cristo van a ser entregadas las coronas. ¿A dónde va a estar la iglesia entonces? Allá arriba va a estar la iglesia para recibir las coronas. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Primero el rapto de la iglesia y después la segunda venida de Cristo. Versículo en 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nosotros nos vamos a presentar en el tribunal de Cristo y vamos a dar cuenta de nuestras obras, sean buenas o sean malas. Si son malas, no vamos a recibir nada. Decía un hermano: hay que hacer una corona pelona, hermano, pero ni pelona siquiera, porque si usted las obras que hizo, las hizo para darse honra y gloria a usted mismo, no tiene nada. Las obras las hacemos para la obra y gloria del Rey de reyes y Señor de señores. Veamos Apocalipsis 12. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribe sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Si venciere, ¿quiénes son los vencedores, hermano? Porque algunos dicen: miren, ya ven que se pierde la salvación porque no venció. No venció. No, los vencedores son todos aquellos que hemos confiado en Cristo Jesús. Esos son los vencedores. Yo los haré columna en el templo de mi Dios. Una columna, ¿para qué sirve, hermanos? ¿Para qué sirve? Para sostener las paredes, para sostener el techo de un edificio. Entonces, Dios dice: ustedes serán la columna, hablando metafóricamente, la columna del templo de mi Dios. Es decir, ustedes van a ser luz entre las naciones. Como iglesia, estamos llamados a ser luz entre las tinieblas. Y además de eso, dice que escribiré sobre él, sobre el creyente, nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Dos nombres. Pero también la ciudad se llama Nueva Jerusalén, pero también además de eso, un nombre nuevo, el nombre nuevo de Jesucristo. A Jesucristo lo llamamos de diversas maneras: Rey de reyes, Señor de señores, el Alfa, la Omega,
Y en Apocalipsis se le mencionan muchos nombres, ¿verdad? Yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, bueno, tantos nombres. Ahí va a tener un nombre que nadie conoce todavía. Entonces, dices, bueno, ustedes tendrán el nombre, conocerán ese nombre. En las cartas anteriores que estudiamos, decía que vamos también nosotros, bueno, vamos a tener un nombre nuevo. Entonces, para terminar, dice en el versículo 15, bueno, que debemos de poner atención a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, hermano, el mensaje que han escuchado hoy, en esta mañana, no lo pasemos por alto. Hay cosas importantes que nos llaman la atención de la carta y que no se quejó Jesucristo de ellos, solamente retén lo que sabes, retén lo que sabes, lo que tienes, reténlo. Porque hay hermanos que son, ¿verdad?, como hoja llevada por el viento. Llega un movimiento religioso, para allá se va. Cuando viene el movimiento de este nuevo movimiento religioso de la prosperidad, todo el mundo iba para siguiéndolo a ellos, ¿no? ¿Qué indica esto, hermano? Quien sigue de la iglesia de la prosperidad, ¿qué significa que son estos creyentes? Estos creyentes. Significa que son codiciosos, ambiciosos, quieren tener carros nuevos, casas nuevas, quieren comer bien siempre todos los días, tener terrenos, tener todo, ¿verdad? No enfermarse, porque la prosperidad dice, si tú eres de la prosperidad no te debes de enfermar. Y casi todos estamos enfermos aquí, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer de la prosperidad? Pero, dice, ¿qué es eso? También nos enseñó que había que ir a predicar del Evangelio. Necesitamos ir a predicar el miércoles. Aquellos que no mencioné hoy en esta mañana, solo una lista de 15 mencioné. Pero quisiéramos que voluntariamente fuera otro grupo allá, sin que lo mencione. ¿Cómo desearía yo que ocurriera eso? No, porque que dejáramos de estar haciendo listas, porque con las listas casi obligamos a que vayan. ¿Cómo quisiera que fuera espontáneo, que cada quien hiciera siguiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, obedeciéndolo a Él, obedeciéndolo a Él? Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores, gracias por tu palabra, gracias por tus cuidados, por tus bendiciones.